¿Cómo estás, Samuel? Buenos días. Muy buenos días, José. Excelente inicio de semana. Viene el No, presidente esta semana? viene el presidente esta semana, nos Esperemos que acaba... resuelva el tema del maíz, el trigo, Oh, es que que son temas pendientes en la agenda, más allá de la supervisión de las presas y de lo que puede venir a ser, Ay. o del puentecito este del Quelite. del Quelite. ¿Ya fuiste al Quelite, No he Samuel? ido, no he ido últimamente. La última vez que me tocó ir bajé a Por la la terracería. Por el Así. camino alterno. Por el camino alterno, no la terracería, ¿no? Porque están muy caras las casetas, casi 400 pesos de ida a Mazatlán, pues Carísimas. siempre es algo. Y la carretera, malísima. Y las condiciones, el problema son las condiciones, Ajá. más allá del precio, porque habrá quien las pague por la rapidez, la doble carril, Claro. pero las condiciones es lo lamentable. Una ponchadera de llantas cayendo en baches. Las Para esa aseguradoras... zona minada. Sí, las aseguradoras no se quieren hacer responsables. Es un lío, es un show. Y las casetas, carísimas. Carísimo. Pero ya puede pasar usted por el puente del Quelite, ya sin ningún problema. Desde la semana pasada ya lo abrieron. Para las personas que se quieren ir por la libre y no Sí, quieren sí, sí. pagar caseta. Muy bien. Samuel, ¿qué tema nos traes el día de hoy? El día de hoy, José, vamos a platicar sobre la canasta alimentaria. ¿Cuánto cuesta la famosa canasta alimentaria del Coneval? ¿Cuánto Para- cuesta la canasta? La canasta alimentaria, ese es el tema que vamos a ver. platicar el día de hoy. Y para quienes nos están escuchando y no lo sepan, el precio de la canasta básica actualmente es inalcanzable, José, para el 21% de los trabajadores de Sinaloa. El 21% no pueden comprar la canasta alimentaria. Y Pero el no es trein- ¿es la canasta básica? Y el 36% es la misma. Sí, es la canasta conceptualmente la básica. misma. Ajá. Y el 36% de los mexicanos. A Es ver. decir, en mejores condiciones está aquí a nivel estatal que el promedio nacional. Bueno, ¿20 qué por ciento no pueden comprar la canasta básica? 21% de los trabajadores sinaloenses no les alcanza Ajá. para poder comprar la canasta alimentaria. Wow. Y el 36% de los mexicanos. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos no tiene posibilidades económicas con su fuerza laboral de poder comprar ni siquiera la canasta alimentaria. Estos números son del Coneval. Datos Coneval. Ahorita Ajá. vamos a ver las dos líneas de pobreza que estableció. La primera y la más grave es la línea de pobreza extrema por ingresos, que es lo que se relaciona con la canasta alimentaria. Y hay un segundo nivel que se llama línea de pobreza por ingresos. No, pues adelante. Y es el segundo nivel. Para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, desde su creación con la promulgación, José, de la Ley General de Desarrollo Social en el 2004, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el Coneval, es la única instancia técnica responsable para medir la pobreza y para evaluar las políticas de desarrollo social. En este sentido, José, para medir el bienestar de los mexicanos, el Coneval elaboró 2 líneas de pobreza. Número 1, la línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor de una canasta alimentaria, la cual contiene más de 40 productos que reflejan los hábitos de consumo de todos los mexicanos, como por ejemplo, tortillas, frijoles, arroz, pan, pescado, huevos, carne, frutas o verduras. Ujú. Y en un segundo escalón se encuentra la línea de pobreza por ingresos, perdón, que equivale al valor de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria. Es decir, a este segundo renglón se le suman todo lo que gastan las familias en los servicios, como por ejemplo, transporte, limpieza, vivienda, salud, educación, vestido, esparcimiento, cultura, entre otros. Ahora bien, José, ¿cuánto tendría que ganar una familia para poder superar estos 2 niveles de pobreza? ¿Cuánto? Esa es la pregunta clave de todo esto. Vamos para allá. A ver, pues ¿cuánto gana? Según el Coneval, José, al mes de febrero del 2023, para que una familia pueda superar los umbrales de pobreza extrema por ingresos, que equivale a la canasta alimentaria que decíamos, aquí en la ciudad, José, debe ganar en un hogar de 4 personas al menos 8,619 pesos. Ujú. Y en el medio rural, 6,610 pesos Mensuales. mensuales. A ver, vuelve a repetir cuánto el... 8,619 pesos para un hogar de 4 personas aquí en la ciudad Ajá. y 6,610 pesos en el medio rural. Son hogares de 4 personas, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir, José, que los
las familias, los hogares que tengan al menos 4 personas y que sus ingresos familiares sean menores a los que acabo de mencionar, se encuentran en pobreza extrema por ingresos. Sí. Eso quiere decir que sus ingresos no les alcanzan ni siquiera, José, para poder alimentar correctamente a sus familias. Esa es la primera línea de pobreza. En un segundo nivel está la línea de pobreza por ingresos, que incluye todas aquellas personas, José, que ya pueden alimentar a sus familias, pero que se la ven complicada, difícil, por ejemplo, para pagar los camiones, para pagar la cuota de la escuela, las colegiaturas, esas famosas cuotas voluntarias de las escuelas, la mensualidad de la vivienda, o que no tienen recursos, por ejemplo, cuando se les enferma un familiar y terminan endeudados. Para superar, José, este segundo nivel de la pobreza, una familia, nuevamente, de 4 integrantes aquí en la ciudad, debe ganar, José, al menos 17,197 pesos. 4 integrantes, una familia 17,000. promedio. 17,197 aquí en la ciudad. Y en el medio rural, 12,357 pesos. Para poder superar los niveles de pobreza por ingresos. Todas las familias cuyos hogares tengan ingresos familiares de menos de los montos que acabo de señalar se encuentran en pobreza por ingresos. Datos Coneval. Cabe señalar, José, que hoy tenemos con López Obrador la canasta alimentaria, José, más cara de toda la historia de nuestro país. ¿Y a quién le afecta, José, que suban más los precios de los alimentos? Pues obviamente a los más necesitados, sí, a los más pobres. Y lo voy a puntualizar. Al inicio, José, de la gestión de López Obrador, un mes antes de que entrara López Obrador, en noviembre del 2018, la canasta alimentaria para 4 personas en un hogar promedio en México, aquí en la ciudad, valía 6,250 pesos. 6,250 pesos. Actualmente, José, vale 8,619 pesos. 2,000 pesos más. Es decir, en poco más de 4 años se incrementó el valor de la canasta alimentaria casi 2,400 pesos. O lo que es lo mismo, 38% adicional, José. Comparado, por ejemplo, con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, donde en el mismo periodo de 4 años, 3 meses, se incrementó solamente 20%. 38% López Obrador, 20% con Peña Nieto, es decir, casi la mitad con el sexenio anterior o el doble con el sexenio actual, ¿no? Felipe Calderón, por ejemplo, se incrementó 28% y con Vicente Fox 23%. Y entramos a lo interesante, José. ¿Cuántas personas con su trabajo, con su esfuerzo, según los datos de la encuesta del INEGI, pueden pagar esta canasta alimentaria? En México, José, hay 58 millones de trabajadores. 58 millones entre formales e informales, es decir, los del IMSS y los que no tienen prestaciones. Y los de gobierno, entre otros. De estos 58 millones de trabajadores, José, el 36% gana hasta un salario mínimo. Es decir, no gana un salario mínimo, gana hasta un salario mínimo, es su tope, un salario mínimo. Entonces, es decir, ganan 207 pesos diarios, según el último dato del salario mínimo, que multiplicado por el dato mensual, les da un ingreso más o menos de 6,300 pesos. 6,300 pesos contra un valor de la canasta alimentaria de 8,600 pesos en la ciudad o de 6,600 pesos en el medio rural. Es decir, la canasta alimentaria, José, es totalmente inalcanzable para el 36% de los trabajadores en México. Esta realidad, José, debería ser un pilar de la política de desarrollo social del país. 1 de cada 3 trabajadores, José, no puede con su esfuerzo ni siquiera alimentar correctamente a sus hijos. Y ya ni pensar en los servicios, en la vivienda, en la educación, en la salud, el esparcimiento, que son conceptos que se encuentran totalmente fuera de sus ingresos. Y aquí en Sinaloa, José, hay 1.4 millones de trabajadores. Esa es la fuerza laboral de Sinaloa respecto a los 3 millones de población que tenemos. 1.4 millones son los que todos los días salimos a trabajar. Y de este total, José, el 21% ganan igualmente hasta un salario mínimo. Es decir, los mismos 6,300 pesos. Y por lo tanto les es insuficiente lo que ganan diariamente para poder cubrir sus necesidades más básicas de alimentación. Y como decía, si no pueden cubrir su alimentación, pues menos pensar en colegiaturas, transporte, vehículos, hipoteca,
celulares, un traje con una corbata roja, etcétera, etcétera. Pues. Soy pobre, Samuel, yo soy pobre. No creo que te ubiques abajo de los 17,000 pesos, José. Porque todas esas actividades, José, para estas familias, pues se quedan fuera completamente de sus posibilidades. Uh-huh. Por eso les pregunto a mis amigas y amigos que nos están escuchando en este momento. Respecto de sus ingresos familiares, ¿ustedes se encuentran por arriba de estos niveles de pobreza o se encuentran por abajo? La línea de pobreza por ingresos son casi 17,200 pesos mensuales para un hogar de 4 personas. Como siempre, la mejor opinión la tienen todos los que nos están escuchando. Y como sabes, en los temas de economía, finanzas y el campo, alguien tiene que decirlos, José. Y ese es Samuel Sarmiento. A ver, yo sí me gustaría saber si las personas, a una familia de 4, ganan más de 17,000 pesos. 17,000 pesos, porque si no se encuentran en pobreza por ingresos. 17,200 redondeando. Muy bien, a ver, comuníquese con nosotros al 6671-6040. Y la primera línea aquí, la pobreza extrema, José, son las familias que no pueden ni siquiera alimentarse. Según el Coneval, deben ganar al menos 8,620 pesos. ¿Dónde se encuentra el ingreso? Piensen todos los que nos están escuchando, ¿dónde se encuentran sus ingresos? ¿En pobreza extrema por ingresos? ¿En pobreza por ingresos? ¿O superaron ya esos umbrales de pobreza comparado con los datos del Coneval? Queremos conocer su opinión. Bueno, pues ahí mándenos WhatsApp al 6671-6040-69. Pues muchas gracias, Samuel. Pues como siempre, un gusto venir a saludar a todos los que nos están escuchando. Los productores, José, esperan la respuesta del presidente de la República. Esperemos que venga con buenas noticias y no venga al tour de la zona sur que tantas veces ha recorrido. Y traiga alguna respuesta para los productores. 7,000 para el caso del maíz, 8,000 para los productores de trigo. Muy bien, pues esperemos que sí. Gracias, Samuel. Excelente inicio de semana para todos. ¡Ánimo! Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos, con el periodista José Rodríguez.